La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se presentó en el Foro de Estrategia Banorte 2018 e hizo la siguiente declaración. Tenemos tratados internacionales desde 1970, sumamente rígidos en materia de combate a las drogas. Yo creo que es hora y momento de replantearnos una reinterpretación, cuando menos, de estos tratados internacionales. Son tratados punitivos en materia de droga, sumamente rígidos. Nosotros queremos plantear a las Naciones Unidas una pauta interpretativa para poder lograr una despenalización de la droga en nuestro país. Estamos pensando también en que podríamos convocar a una conferencia internacional para hacernos cargo también de esta despenalización y de este combate al crimen organizado. ¿Dónde he escuchado eso antes? Pero cambiando nuestra política de drogas, podemos presentarnos ante los foros internacionales como los líderes reformadores de la política punitiva de drogas. Porque ¿quién mejor para liderar el cambio internacional en la política de drogas que nosotros? Uno de los países más golpeados por el prohibicionismo y vecinos de su principal promotor. ¿Quién sabe? Pero bueno, ya les habíamos comentado antes que la misma Olga Sánchez Cordero había hablado de presentar una propuesta de despenalizar el uso adulto de la marihuana y el uso farmacéutico de la amapola. E incluso, tanto el próximo secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, como el próximo representante de México en la ONU, Juan Ramón de la Fuente, se han expresado a favor de la despenalización o legalización de la marihuana. La diferencia es que en esta nueva declaración, Olga Sánchez Cordero habla de presentar la propuesta de despenalizar la marihuana y posteriormente la amapola como medida para reducir la violencia y los encarcelamientos masivos ante los foros internacionales. Y esto es muy importante, ya que presenta una propuesta de cambio radical a la estrategia de prohibición que ha impulsado Estados Unidos y que prácticamente todo el mundo ha seguido desde los 70s. La misma estrategia de prohibición de las drogas que ha afectado a nuestro país con cientos de miles de muertos, encarcelaciones masivas, madres buscando a sus hijos en fosas de cadáveres y el empoderamiento desmedido de las bandas criminales. Pero por lo mismo, no será nada fácil convencer a Naciones Unidas de despenalizar el uso lúdico de la marihuana, ya que específicamente en estos temas, la ONU siempre se ha mostrado conservadora. Y es que esta política internacional de prohibicionismo lleva más de 45 años siendo implementada, y además está plagada de intereses económicos y propaganda hecha específicamente para desinformar. Por ejemplo, las empresas farmacéuticas llevan años financiando campañas contra la legalización de la marihuana en Estados Unidos para poder proteger sus ganancias en la venta de medicamentos para el dolor, ya que el cannabis representa una competencia directa en este ámbito. Y tal vez el más importante es el interés económico de Estados Unidos en la guerra contra las drogas, ya que siendo el mayor productor de armas del mundo, le venden armamento tanto al crimen organizado como a los gobiernos que pelean la guerra de prohibición que ellos mismos imponen. Y a eso se le conoce como economía de guerra, la cual es definida como un sistema de producción, movilización y asignación de recursos para sostener la violencia. Así que no, esta no será una batalla fácil a enfrentar, pero sin duda es necesaria y bienvenida. Ahora bien, Olga Sánchez Cordero aclaró que lo que estarían buscando sería la despenalización, no la legalización. Y tal vez te preguntes, ¿cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia consiste en que si la marihuana es despenalizada, la gente que la consuma, la plante o la transporte para su uso personal ya no sería perseguida por el Estado ni tampoco encarcelada. Y de esta manera acabarían con el problema de encarcelamiento masivo de consumidores, plantadores y personas que transportan marihuana. Y la legalización consistiría en regular el mercado de la marihuana para fines comerciales, como es el caso del alcohol y el tabaco. Por ejemplo, estableciendo una edad mínima para su consumo, una licencia para su venta y controles de calidad. Y en este caso, me gustaría hacer la aclaración que aunque empujar la despenalización de la marihuana en los foros internacionales es lo correcto, aquí en el país no solo debemos impulsar la despenalización, sino también debemos exigir la legalización. Es decir, la regulación del mercado, ya que de no hacerlo, se estaría perdiendo la oportunidad de crear miles de nuevos empleos, recaudar miles de millones de pesos en impuestos y fomentar el turismo exorbitantemente. Pero bueno, en ese video que les comenté, también hablamos sobre las muchas ventajas de regular el mercado del cannabis en México,
para que le den una checada por si no lo han visto todavía. Y por último, les quiero compartir un dato que tal vez hace aún más doloroso el hecho de que hayamos permitido que Estados Unidos dictara nuestra política de drogas hasta llegar al terrible estado de violencia en el que nos encontramos actualmente. Pero también es un dato necesario para darnos cuenta de lo absurda que ha sido toda esta estrategia de prohibición. Y es que quien comenzó la guerra contra las drogas en 1971 fue el expresidente norteamericano Richard Nixon. Y en una entrevista con su jefe de política interna de ese entonces, se reveló que la guerra contra las drogas fue solo una estrategia para perseguir a sus oponentes políticos, e hizo la siguiente declaración. La campaña de Nixon en 1968 y Nixon en la Casa Blanca tenían dos enemigos, la izquierda antiguerra y los negros. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos hacer ilegal el estar en contra de la guerra o ser negro, pero haciendo que el público asociara a los hippies con la marihuana, a los negros con la heroína y criminalizando ambas drogas fuertemente, podíamos quebrantar sus comunidades, podíamos arrestar a sus líderes, podíamos hacer redadas en sus casas, romper sus reuniones y hacer de ellos unos villanos noche tras noche en las noticias. ¿Que si sabíamos que estábamos mintiendo acerca de las drogas? Claro que lo sabíamos. Y así, basados en una terrible mezquinidad política de hace más de 45 años, hemos seguido el absurdo camino de la prohibición que además nos ha costado la vida, la libertad y el sufrimiento de miles de mexicanos. Así que esta declaración por parte de Olga Sánchez Cordero sin duda es bienvenida, pero también no nos esperemos a recibir el permiso de Estados Unidos para regular nuestro propio mercado, porque si algo ha quedado muy claro es que ellos no tienen nuestros intereses en mente. Gracias por ver este video. No olvides suscribirte a nuestro canal, darnos like en Facebook y recuerda que todas las fuentes citadas se encuentran en la descripción. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué opinas sobre esta declaración? Yo en lo personal me pregunto cómo reaccionará la sociedad mexicana cuando sean presentadas estas iniciativas, porque de acuerdo con las encuestas, la mayoría de los mexicanos no están a favor de la legalización de la marihuana. Así que si tú eres uno de ellos, me encantaría saber tus razones. Cuéntame en los comentarios. Ya que de no hacerlo, se estaría perdiendo la oportunidad de crear miles de nuevos empleos, recaudar miles de millones de impuestos en impuestos. Y por último, les quiero compartir un dato que tal vez hace aún más doloroso el hecho de que hayamos permitido que Estados Unidos dictara nuestra política de drogas hasta llegar